Y como mi abuelo sentía gran curiosidad por todas las menudas circunstancias que le ayudaban a penetrar con el pensamiento en la vida privada de hombres como Molé, el duque de Pasquier, el duque de Broglie, se alegró mucho al saber que Swann se trataba con personas que los habían conocido. Mi tía, por el contrario, interpretó esta noticia desfavorablemente para Swann, la persona que buscaba a sus amigos fuera de la casta en que nació, fuera de su clase social. Sufría a sus ojos un descenso social. Le parecía a mi tía que así se renunciaba de golpe a aquellas buenas amistades con personas bien acomodadas que las familias previsoras cultivan y guardan dignamente para sus hijos. Mi tía había dejado de visitarse con el hijo de un notario amigo nuestro, porque se casó con una alteza, descendiendo así, para ella, del rango respetable del hijo notario al de uno de esos aventureros, ayudas de cámara o mozos de cuadra un día, de los que se cuenta que gozaron caprichos de reina. Censuró el propósito que formara mi abuelo de preguntar a Swann la primera noche que viniera a cenar a casa, cosas relativas a aquellos amigos que le descubríamos. Además, las dos hermanas de mi abuela, solteronas, que tenían el mismo natural noble que ella, pero no su agudeza, declararon que no comprendían qué placer podía sacar su cuñado de hablar de semejantes simplezas. Eran ambas personas de elevadas miras e incapaces, precisamente por eso, de interesarse por lo que se llama un chisme. Aunque tuviese un interés histórico, ni en general por nada que no se refiriera directamente a un objeto estético o virtuoso. Tal era el desinterés de su pensamiento respecto a aquellas cosas que de lejos o de cerca pudieran referirse a la vida de sociedad, que su sentido auditivo, acabando por comprender su inutilidad momentánea en cuanto en la mesa tomaba la conversación un tono frívolo o sencillamente prosaico, sin que las dos viejas señoritas pudieran encaminarla hacia los temas para ella gratos. Dejaba descansar sus órganos receptores, haciéndolas padecer un verdadero comienzo de atrofia. Si mi abuelo necesitaba entonces llamar la atención de alguna de las dos hermanas, tenía que echar mano de esos avisos a que recurren los alienistas, para con algunos maníacos de la distracción. A saber, varios golpes repetidos en un vaso con la hoja del cuchillo, coincidiendo con una brusca interpelación de la voz y la mirada medios violentos que esos psiquiatras transportan a menudo al trato corriente con personas sanas, ya sea por costumbre profesional, ya sea porque consideren a todo el mundo un poco loco. Mas se interesaron cuando la víspera del día en que Swann estaba invitado, y Swann les había enviado aquel día una caja de botellas de vino de Asti, mi tía, en la mano un número de El Fígaro, en el que se leía, junto al título de un cuadro que estaba en una exposición de Corot, de la colección del señor Carlos Swann, nos dijo. ¿Habéis visto que Swann goza los honores de El Fígaro? Yo siempre os he dicho que tenía muy buen gusto, contestó mi abuela. Naturalmente, tenías que ser tú en cuanto se trata de sustentar una opinión contraria a la nuestra, respondió mi tía, porque sabía que mi abuela no compartía su opinión nunca, y como no estaba muy segura de que era a ella y no a mi abuela a quien dábamos siempre la razón, quería arrancarnos una condena en bloque de las opiniones de mi abuela, tratando, para ir contra ella, de solidarizarnos por fuerza con la suya. Pero nosotros nos quedamos callados. Como las hermanas de mi abuela manifestaran su intención de decir algo a Swann respecto a lo del Fígaro, mi tía las disuadió. Cada vez que veía a los demás ganar una ventaja, por pequeña que fuera, que no la tocaba a ella,
se convencía de que no era tal ventaja, sino un inconveniente, y para no tener que envidiar a los otros, los compadecía. Creo que no le dará ningún gusto. A mí, por mi parte, me sería muy desagradable ver mi nombre impreso así al natural en el periódico, y no me halagaría nada que me vieran a hablar de eso, que me vinieran a hablar de eso. No tuvo que empeñarse en persuadir a las hermanas de mi abuela, porque éstas, por horror a la vulgaridad, llevaban tan allá el arte de disimular bajo ingeniosas perífrasis una alusión personal, que muchas veces pasaba inadvertida aún de la misma persona a quien iba dirigida. En cuanto a mi madre, su único pensamiento era lograr de mi padre que consintiera en hablar a Swann, no ya de su mujer, sino de su hija que Swann adoraba y que era, según decían, la causa de que hubiera acabado por casarse. Podías decirle unas palabras nada más, preguntarle cómo está la niña. Pero mi padre se enfadaba. No, eso es disparatado, sería ridículo. Pero yo fui la única persona de casa para quien la visita de Swann llegó a ser objeto de una penosa preocupación, y es que las noches en que había algún extraño, aunque solo fuera el señor Swann, mamá no subía a mi cuarto. Yo no me sentaba a cenar a la mesa. Acababa mi cena, me iba un rato al jardín y luego me despedía y subía a acostarme. Cenaba aparte, antes que los demás, e iba luego a sentarme a la mesa hasta las 8, hora en que, con arreglo a lo perceptuado, tenía que subir a acostarme, ese beso precioso y frágil que de costumbre mamá me confiaba, cuando yo estaba en la cama. Había que transportarlo entonces desde el comedor a mi alcoba y guardarle todo el rato que tardaba en desnudarme, sin que se quebrara su dulzor, sin que su virtud volátil se difundiera y se evaporara. Y justamente aquellas noches en que yo deseaba recibirle, con mayor precaución no me cabía más remedio que cogerle, arrancarle, brusca y públicamente, sin tener siquiera el tiempo y la libertad de ánimo necesarios para poner en aquello que hacía esa atención de los maníacos que se afanan por no pensar en otra cosa cuando están cerrando una puerta, con objeto de que cuando retorne la enfermiza incertidumbre puedan oponerle victoriosamente el recuerdo del momento en que cerraron. Estábamos todos en el jardín cuando sonaron los dos vacilantes campanillazos. Sabíamos que era Swann. Sin embargo, todos nos miramos con aire de interrogación y se mandó a mi abuela a la descubierta. No se os olvide darle las gracias de un modo inteligible por el vino, es delicioso, y la caja muy grande, recomendó mi abuelo a sus dos cuñadas. No empecéis a cuchichear, dijo mi tía. Qué agradable es entrar en una casa donde todo el mundo está hablando bajito. Ah, aquí está el señor Swann. Vamos a preguntarle si le parece que mañana hará buen tiempo, dijo mi padre. Mi madre estaba pensando que una sola palabra suya podía borrar todo el daño que en casa habíamos podido hacer a Swann desde que se casó, y se las compuso para llevarle un poco aparte. Pero yo fui detrás, no podía decidirme a separarme ni un paso de ella al pensar que dentro de un momento tendría que dejarla en el comedor y subir a mi alcoba, sin tener el consuelo de que subiera a darme un beso como los demás días. Vamos a ver, señor Swann, cuénteme usted cosas de su hija. De seguro que ya tiene afición a las cosas bonitas, como su padre. Pero vengan ustedes a sentarse aquí en la galería con nosotros, dijo mi abuelo acercándose. Mi madre tuvo que interrumpirse, pero hasta de aquel obstáculo sacó un pensamiento delicado más, como los buenos poetas a quienes la tiranía de la rima obliga a encontrar sus máximas bellezas. Ya hablaremos de ella cuando estemos los dos solos, dijo a Swann a media voz. Solo una madre le puede entender a usted. De seguro que la mamá de su niña opina como yo. Nos sentamos todos alrededor de la mesa de hierro.
Yo quería no pensar en las horas de angustia que aquella noche pasaría yo solo en mi cuarto, sin poder dormirme. Hacía por convencerme de que no tenían tanta importancia, puesto que al día siguiente ya las habría olvidado, y trataba de agarrarme a ideas de porvenir, esas ideas que hubieran debido llevarme, como un puente, hasta más allá del abismo cercano que me aterrorizaba. Pero mi espíritu, en tensión por la preocupación y convexo como la mirada con que yo flechaba a mi madre, no se dejaba penetrar por ninguna impresión extraña. Los pensamientos entraban en él, sí, pero a condición de dejarse fuera cualquier elemento de belleza o sencillamente de diversión que hubiera podido emocionarme o distraerme. Lo mismo que un enfermo, gracias a un anestésico, asiste con entera lucidez a la operación que le están haciendo, pero sin sentir nada, yo me recitaba versos que me gustaban, o me complacía en fijarme en los esfuerzos que hacía mi abuelo para hablar a Swann del duque de Audifre Pasquier, sin que estos me inspiraran ningún regocijo ni aquellos ninguna emoción. Los esfuerzos fueron infructuosos. Apenas hubo mi abuelo hecho a Swann una pregunta relativa a aquel orador, cuando una de las hermanas de mi abuela, en cuyos oídos resonara la pregunta como una pausa profunda, pero intempestiva y que sería cortés romper, dijo, dirigiéndose a la otra: Sabes, Celina, he conocido a una maestra joven de Suecia que me ha contado detalles interesantísimos sobre las cooperativas en los países escandinavos. Habrá que invitarla una noche. Ya lo creo, contestó su hermana Flora, pero yo tampoco he perdido el tiempo. Me he encontrado en casa del señor Vinteuil, con un sabio muy viejo que conoce mucho a Maubin, el cual le ha explicado muy detalladamente lo que hace para preparar sus papeles. Es interesantísimo. Es vecino del señor Vinteuil. Yo no lo sabía. Un hombre muy amable. No es solo el señor Vinteuil el que tiene vecinos amables, exclamó mi tía Celina con voz que era fuerte a causa de la timidez y ficticia a causa de la premeditación, lanzando a Swann lo que ella llamaba una mirada significativa. Al mismo tiempo, mi tía Flora, que comprendió que la frase era el modo de dar las gracias por el vino de Asti, miró también a Swann con un tono de congratulación y otro tanto de ironía, ya fuera para subrayar el rasgo de ingenio de sus hermanas, ya porque envidiara a Swann el haberlo inspirado, ya porque no pudiera por menos de burlarse de él, porque le creía puesto en un brete. Me parece que podremos lograr que venga a cenar una noche, siguió Flora, cuando se le da cuerda acerca de Maubin o de la materna. Se está hablando horas y horas. Debe de ser delicioso, dijo mi abuelo suspirando, porque la naturaleza se había olvidado de poner en su alma la posibilidad de interesarse apasionadamente por las cooperativas suecas o la preparación de los papeles de Maubin, tan completamente como se olvidó de proporcionar a las hermanas de mi abuela ese granito de sal que tiene que poner uno mismo para encontrarle sabor a un relato acerca de la vida íntima de Molé o del conde de París. Pues, mire usted, dijo Swann a mi abuelo, lo que le voy a decir tiene más relación de lo que parece con lo que me preguntaba usted, porque en algunos aspectos las cosas no han cambiado mucho. Estaba yo esta mañana releyendo en Saint-Simon una cosa que le hubiera a usted divertido. En el tomo que trata de cuando fue de embajador a España, no es uno de los mejores, no es casi más que un diario, pero por lo menos es un diario maravillosamente escrito, lo cual empieza ya a diferenciarle de esos cargantes diarios que nos creemos en la obligación de leer ahora por la mañana y por la noche. No soy yo de esa opinión. Hay días en que la lectura de los diarios me parece muy agradable, interrumpió mi tía Flora, para hacer ver que había leído en el Fígaro la frase relativa al Corot de Swann. Sí, cuando hablan de cosas o de personas que nos interesan, realzó mi tía Celina. No digo que no, replicó Swann
un poco sorprendido. Lo que a mí me parece mal en los periódicos es que soliciten todos los días nuestra atención para cosas insignificantes, mientras que los libros que contienen cosas esenciales no los leemos más que 3 o 4 veces en toda nuestra vida. En el momento ese en que rompemos febrilmente todas las mañanas la faja del periódico, las cosas debían cambiarse y aparecer en el periódico. Yo no sé qué, los pensamientos de Pascal, por ejemplo. Y desató esta palabra con un tono de énfasis irónico para no parecer pedante. Y en cambio, en esos tomos de cantos dorados que no abrimos más que cada 10 años, es donde deberíamos leer que la reina de Grecia ha salido para Cannes, o que la duquesa de León ha dado un baile de trajes. Añadió Swann dando muestra de ese desdén por las cosas mundanas que afectan a algunos hombres de mundo. Pero lamentando haberse inclinado a hablar de cosas serias, aunque las tratara ligeramente, dijo con ironía: hermosa conversación tenemos. No sé por qué abordamos esas cimas. Y volviéndose hacia mi abuelo, pues cuenta San Simón que Maulevrier tuvo un día el valor de tender la mano a sus hijos. Ya sabe usted que de ese Maulevrier es de quien se dice: nunca vi en esa botella ordinaria más que mal humor, grosería y estupideces. Ordinarias o no, ya sé yo de botellas que tienen otra cosa, dijo vivamente Flora, que tenía interés en dar las gracias ella también a Swann, porque el regalo era para las dos. Celina se echó a reír. Swann, desconcentrado, prosiguió: yo no sé si fue por pasarse de tonto o por pasarse de listo, escribe San Simón, por lo que quiso dar la mano a mis hijos. Lo noté lo bastante a tiempo para impedírselo. Mi abuelo ya se estaba extasiando ante la locución, pero la señorita Celina, en cuya persona el nombre de San Simón, un literato, había impedido la anestesia total de las facultades auditivas, se indignó. ¿Cómo? ¿Y admira usted eso? Pues sí que tiene gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que un hombre no vale lo mismo que otro? ¿Qué más da que sea duque o cochero si es listo y bueno? Buena manera tenía de educar a sus hijos su San Simón de usted, si no los enseñaba a dar la mano a todas las personas honradas. Es sencillamente odioso. ¿Y se atreve usted a citar eso? Y mi abuelo, afligido y comprendiendo ante esta obstrucción la imposibilidad de intentar que Swann le contara aquellas anécdotas que tanto le hubieran divertido, decía en voz baja a mamá: recuérdame ese verso que me enseñaste y que me consuela tanto en estos momentos. Ah, sí. Señor, cuántas virtudes nos has hecho tú odiosas. Qué bien está eso. Yo no quitaba la vista de encima a mi madre. Sabía bien que cuando estuviéramos a la mesa no me dejarían quedarme mientras durara toda la comida, y que para no contrariar a mi padre, mamá no me permitiría que le diera más de un beso delante de la gente, como si fuera en mi cuarto. Así que ya me estaba yo prometiendo para cuando, estando todos en el comedor, empezaran a cenar ellos, y sintiera yo que se acercaba la hora, sacar por anticipado de aquel beso, que habría de ser tan corto y furtivo, todo lo que yo únicamente podía sacar de él, escoger con la mirada el sitio de la mejilla que iba a besar, preparar el pensamiento para poder consagrar, gracias a ese comienzo mental del beso, el minuto entero que me concediera mi madre a sentir su cara en mis labios. Como un pintor que no puede lograr largas sesiones de modelo, prepara su paleta y hace por anticipado de memoria, con arreglo a sus apuntes, todo aquello para lo cual en rigor prescindir del modelo.
Pero he aquí que, antes de que llamaran a cenar, mi abuelo tuvo la ferocidad inconsciente de decir: parece que el niño está cansado, debía subir a acostarse, porque además esta noche cenamos tarde. Y mi padre, que no guardaba con la misma escrupulosidad que mi abuela y mi madre el respeto a la fe jurada, dijo: sí, anda, ve a acostarte. Fui a besar a mamá y en aquel momento sonó la campana para la cena. No, no, deja a tu madre. Bastantes habéis dicho adiós ya. Esas manifestaciones son ridículas. Anda, sube. Y tuve que marcharme sin viático. Tuve que subir cada escalón llevando la contra a mi corazón. Y subiendo contra mi corazón, que quería volverse con mi madre, porque ésta no le había dado permiso para venirse conmigo, como se le daba todas las noches con el beso. Aquella odiada escalera por la que siempre subí con tan triste ánimo echaba un olor a barniz que en cierto modo absorbió y fijó aquella determinada especie de pena que yo sentía todas las noches, contribuyendo a hacerla aún más cruel para mi sensibilidad, porque bajo esta forma olfativa mi inteligencia no podía participar de ella. Cuando estamos durmiendo y no nos damos cuenta de un dolor de muelas que nos asalta, sino bajo la forma de una muchacha que está ahogándose y que intentamos sacar del agua 200 veces seguidas, o de un verso de Molière que nos repetimos sin cesar, nos alivia mucho despertarnos y que nuestra inteligencia pueda separar la idea de dolor, de muelas, de todo disfraz heroico o acompasado que adoptara. Lo contrario de este consuelo es lo que yo sentía cuando la pena de subirme a mi cuarto penetraba en mí de un modo infinitamente más rápido, casi instantáneo, insidioso y brusco a la vez, por la inhalación, mucho más tóxica que la penetración mortal, del olor de barniz característico de la escalera. Ya en mi cuarto había que taparse todas las salidas, cerrar las maderas de la ventana, cavar mi propia tumba, levantando el embozo de la sábana y revestir el sudario de mi camisa de dormir. Pero antes de enterrarme en la camita de hierro que habían puesto en mi cuarto, porque en el verano me daban mucho calor las cortinas de reps de la cama grande, me rebelé, quise probar una argucia de condenado. Escribí a mi madre rogándole que subiera para un asunto grave del que no podía hablarle en mi carta. Mi temor era que Francisca, la cocinera de mi tía, que era la que se encargaba de cuidarme cuando yo estaba en Combray, se negara a llevar mi cartita. Sospechaba yo que Francisca le parecería tan imposible dar un recado a mi madre cuando había gente de fuera, como al portero de un teatro llevar una carta a un actor cuando está en escena. Tenía Francisca, para juzgar de las cosas que deben o no deben hacerse, un código imperioso, abundante, sutil e intransigente, con distinciones inasequibles y ociosas, lo cual le asemeja a esas leyes antiguas que, junto a prescripciones feroces como la de degollar a los niños de pecho, prohíben con exagerada delicadeza que se cuezan un cabrito en la leche de su madre, o que de un determinado animal se coma el nervio del muslo. A juzgar por la repentina obstinación con que Francisca se oponía a llevar a cabo algunos encargos que le dábamos, este código parecía haber previsto complejidades sociales y refinamientos mundanos, de tal naturaleza que no había nada en el medio social de Francisca, ni en su vida de criada de pueblo, que hubiera podido sugerírselos, y no teníamos más remedio que reconocer en su persona un pasado francés, muy antiguo, noble y mal comprendido, lo mismo que en esas ciudades industriales en las que viejos palacios dan testimonio de que allí hubo antaño vida de corte y donde los obreros de una fábrica de productos químicos trabajan rodeados por delicadas esculturas que representan el milagro de San Teófilo o los 4 hijos de Aimón. En aquel caso mío, el artículo del código por el cual era muy poco probable que, excepto en caso de incendio, Francisca fuera a molestar a mi mamá,
en presencia del señor Swan por un personaje tan diminuto como yo. Expresaba sencillamente el respeto debido y no solo a los padres, como a los muertos, los curas y los reyes, sino al extraño a quien se ofrece hospitalidad, respeto que, visto en un libro, quizás me hubiera emocionado, pero que en su boca me irritaba siempre, por el tono grave y tierno con que hablaba de él, y mucho más esa noche en que precisamente el carácter sagrado que atribuía a la comida daba por resultado el que se negara a turbar su ceremonial. Pero para ganarme una chispa más de éxito, no dudé en mentir y decirle que no era a mí a quien se le había ocurrido escribir a mamá, sino la que al separarnos me recomendó que no dejara de contestarle respecto a una cosa que yo tenía que buscar y que se enfadaría mucho si no le entregaba la carta. Se me figura que Francisca no me creyó, porque al igual de los hombres primitivos, cuyos sentidos eran más potentes que los nuestros, discernía inmediatamente, por señales para nosotros inaprensibles. Cualquier verdad que quisiéramos ocultarle, se estuvo mirando el sobre 5 minutos, como si el examen del papel y la forma de la letra fueran a enterarla de la naturaleza del contenido o a indicarle a qué artículo del código tenía que referirse. Y luego salió con aspecto de resignación que al parecer significaba: qué desgracia para unos padres tener un hijo así. Volvió al cabo de un momento a decirme que estaba todavía en el helado y que el maestresala no podía dar la carta en ese instante delante de todo el mundo, pero que cuando estuvieran terminando ya buscaría manera para entregarla. Inmediatamente mi ansiedad decayó. Ahora ya no era como hacía un instante. Ahora ya no me había separado de mi madre hasta mañana, puesto que mi esquelita iba enojándola sin duda, y más porque esta esquelita iba enojándola, y más porque esta artimaña me revestiría de ridículo a los ojos de Swan, a hacerme penetrar invisible y gozoso en la misma habitación donde ella estaba. Iba a hablarle de mí al oído, puesto que ese comedor, vedado y hostil, en el cual no hacía aún más que un momento hasta el helado y los postres me parecían encubrir placeres malignos y mortalmente tristes, porque mamá los saboreaba lejos de mí. Iba a abrírseme como un fruto maduro que rompe su piel y dejaría brotar, para lanzarla hasta mi embriagado corazón, la atención de mi madre al leer la carta. Ya no estaba separado de ella. Las barreras habían caído y nos enlazaba un hilo deleitable, y no se acababa todo ahí. Mamá iba a venir sin duda. Yo me creía que si Swan hubiera leído mi carta y adivinado su finalidad, se habría reído de la angustia que yo sentía. Por el contrario, como mucho más tarde supe, una angustia semejante fue su tormento durante muchos años de su vida, y quizá nadie me hubiera entendido mejor que él. Esa angustia, que consiste en sentir que el ser amado se halla en un lugar de fiesta donde nosotros no podemos estar, donde no podemos ir a buscarle. A él se la enseñó el amor, a quien está predestinada esa pena, que la acaparará y la especializará. Pero que cuando entre en nosotros, como a mí me sucedía, antes de que el amor haya hecho su aparición en nuestra vida, flota esperándole, vaga y libre, sin atribución determinada, puesta hoy al servicio de un sentimiento y mañana de otro, ya de la ternura filial, ya de la amistad por un camarada. Y la alegría con que yo hice mi primer aprendizaje cuando Francisca volvió a decirme que entregarían mi carta, la conocía Swan muy bien. Alegría engañosa que nos da cualquier amigo, cualquier pariente de la mujer amada, cuando al llegar al palacio o al teatro donde está ella, para ir al baile, a la fiesta o al estreno donde la verá, nos descubre vagando por allí afuera en desesperada espera de una ocasión para comunicarnos con la amada. Nos reconoce, se acerca familiarmente a nosotros, nos pregunta qué estamos haciendo.
Y como nosotros inventamos un recado urgente que tenemos que dar a su pariente o amiga, nos dice que no hay cosa más fácil, que entremos en el vestíbulo y que él nos la mandará antes de que pasen 5 minutos. ¿Cuánto queremos, como en ese momento quería yo a Francisca, al intermediario bien intencionado que con una palabra nos convierte en soportable, humana y casi propicia la fiesta inconcebible e infernal en cuyas profundidades nos imaginábamos que había torbellinos enemigos, deliciosos y perversos, que alejaban a la amada de nosotros, que le inspiraban risa hacia nuestra persona? A juzgar por él, por este pariente que nos ha abordado y que es uno de los iniciados en esos misterios crueles, los demás invitados de la fiesta no deben ser muy infernales. Y por una brecha inesperada entramos en estas horas inaccesibles de suplicio, en que ella iba a gustar de placeres desconocidos y uno de los momentos cuyos sucederse iba a formar en esas horas placenteras un momento tan real como los demás, aún más importante para nosotros porque nuestra amada tiene mayor participación en él. Nos le representamos, le poseemos, le dominamos, le creamos casi. El momento en que le digan que estamos allí abajo esperando. Y sin duda los demás instantes de la fiesta no deben ser de una esencia muy distinta a ese. No deben contener más delicias, ni ser motivo para hacernos sufrir, porque el bondadoso amigo nos ha dicho, si le encantará bajar, le gustará mucho más estar aquí hablando con usted que aburrirse allá arriba. Pero, ay, Swann lo sabía ya por experiencia. Las buenas intenciones de un tercero no tienen poder ninguno para con una mujer que se molesta al verse perseguida hasta en una fiesta por un hombre a quien no quieren ver. Y muchas veces el amigo vuelve a bajar él solo. Mi madre no subió y sin consideración alguna con mi amor propio, interesado en que no fuera desmentida la fábula de aquel encargo que, según yo inventé, me diera mamá de buscar una cosa. Me mandó a decir con Francisca, no tiene nada que contestar. Esas palabras que luego he oído tantas veces en boca de porteros de palaces o lacayos de garitos dirigidas a una pobre muchacha que se extraña al oírlas. ¿Cómo? ¿No ha dicho nada? No es posible. ¿Y dice usted que le han dado mi carta? Bueno, esperaré un poco. Y lo mismo que la muchacha asegura invariablemente que no necesita esa otra luz suplementaria que el portero quiere encender en honor suyo, y se está allí sin oír más que las pocas frases sobre el tiempo que hace, cambiadas entre el portero y un botones al que envía de pronto, al fijarse en la hora que es, a enfriar en hielo la bebida de un cliente. Así yo declinaba el ofrecimiento de Francisca de hacerme una taza de tila o estar conmigo. La dejaba volver a su cocina, me acostaba y cerraba bien los ojos, procurando no oír la voz de mis padres, que estaban en el jardín tomando café. Pero al cabo de unos segundos me di cuenta de que al escribir a mamá, al acercarme tanto a ella, aún a riesgo de enojarla, tanto que creí tocar ya con el momento de volver a verla, me había cerrado a mí mismo la posibilidad de dormirme sin haberla visto. Y los latidos de mi corazón me eran cada vez más dolorosos porque yo acrecía mi propia agitación predicándome una calma que no era sino la aceptación de mi desgracia. De repente, mi ansiedad decayó y me sentí invadir por una gran felicidad, como cuando una medicina muy fuerte empieza a hacer efecto y nos quita un dolor. Es que acababa de decidirme a no probar a dormir sin haber visto a mamá, a besarla, costase lo que costase. Cuando subiera a acostarse, aún con la seguridad de que luego estuviera enfadada conmigo mucho tiempo. La calma que sucedió al acabarse de mis angustias me dio una alegría extraordinaria, no menos que la espera, la sed y el temor al peligro. Abrí la ventana sin hacer ruido
y me senté a los pies de la cama. No me movía apenas para que no me sintiera desde abajo. Afuera también las cosas parecían estar inmóviles y en muda atención para no perturbar el claror de la luna, que duplicaba y alejaba todo objeto al extender ante él su propio reflejo, más denso y concreto que él mismo, y así adelgazaba y agrandaba a la par el paisaje, como un plano doblado que se va desplegando. Movíase aquello que debía moverse, el follaje de algún castaño, pero su estremecimiento minucioso y total, ejecutado hasta los menores matices y las extremas delicadezas, no se vertía sobre lo demás, no se fundía con ello, permanecía circunscripto. Expuestos sobre aquel fondo de silencio que no absorbía nada, los rumores más lejanos, que debían de venir de jardines situados al otro extremo del pueblo, percibíanse detallados con tal perfección que ese efecto de lejanía parecía que lo debían tan solo a su pianísimo, como esos motivos en sordina también ejecutados por la orquesta del conservatorio, que, aunque no perdamos una sola nota de ellos, nos parece oírlos fuera de la sala de conciertos y que hacían a todos los abonados antiguos. Y también a las hermanas de mi abuela cuando Swan les daba sus billetes. Aguzar el oído como si oyeran el lejano avanzar de un ejército en marcha que aún no había doblado la esquina de la calle Trevis. Yo sabía que aquel trance en que me colocaba era uno de los que podrían acarrearme por parte de mis padres las más graves consecuencias, mucho más graves en verdad de lo que hubiera podido suponer ningún extraño, y que cualquier persona de fuera habría creído derivadas de faltas verdaderamente bochornosas. Pero en la educación que a mí me daban, el orden de las faltas no era el mismo que en la educación de los demás niños, y me habían acostumbrado a poner en primera línea, sin duda, por aquellos contra los cuales necesitaba precaverme más cuidadosamente. Esas faltas cuyo carácter común era, según yo comprendo ahora, el que se incurre en ellas al ceder a un impulso nervioso. Pero entonces no se pronunciaba esa palabra, no se declaraba ese origen que pudiera hacerme creer que el sucumbir tenía excusa y que era incapaz de resistencia. Pero yo conocía muy bien esas faltas en la angustia que les precedía y en el rigor del castigo que llegaba después. Y bien sabía que la que acababa de cometer era de la misma familia que otras por las que fui severamente castigado, pero más grave aún. Cuando fuera a ponerme delante de mi madre en el momento de subir ella a acostarse y viera que me había estado levantado para decirle adiós, ya no me dejaría estar en casa y al día siguiente me mandarían al colegio. Era cosa segura. Pues bien, aunque tuviera que tirarme por la ventana 5 minutos más tarde, prefería hacerlo. Lo que yo quería era mi madre, decirle adiós, y ya había ido muy lejos por aquel camino que llevaba a la realización de mi deseo para poder volverme atrás. Oí los pasos de mis padres, que acompañaban a Swan, y cuando el cascabel de la puerta me indicó que acababa de marcharse, me puse a la ventana. Mamá estaba preguntando a mi padre si le había parecido bien la langosta y si el señor Swan había repetido del helado de café y del de pistache. Los dos me han parecido buenos, dijo mi madre. Otra vez probaremos con otra esencia. No os podéis figurar lo que me parece que cambia Swan, dijo mi tía. Está viejísimo. Mi tía tenía tal costumbre de ver siempre en Swan al mismo adolescente, que se extrañaba al descubrirle de pronto más años de lo que ella le echaba. Mis padres, además, comenzaban a ver en él esa vejez anormal, excesiva, vergonzosa y merecida de los solteros. De todas las personas para las cuales parece que el gran día que no tiene día siguiente sea más largo que para los demás, porque para ellos está vacío y los momentos van adicionándose desde por la mañana, sin llegar
a dividirse después entre los hijos. Creo que le da mucho disgustos la bribona de su mujer que vive, como sabe todo con Bray, con un tal señor de Charfus. Es la irrisión de todo el mundo. Mi madre nos hizo observar que, sin embargo, desde hacía algún tiempo no estaba tan tristón. Y ya no hace tanto como antes el ademán ese de su padre de sacarse los ojos y pasearse la mano por la frente. Yo creo que en el fondo ya no quiere a esa mujer. Claro que no la quiere, contestó mi abuelo. Tuve ya hace tiempo una carta suya que por lo pronto no me convenció y que no deja lugar a duda respecto a los sentimientos que abriga hacia su mujer, por lo menos al amor que le tenga. Ah, y ya he visto que no le habéis dado las gracias por el vino de Asti, añadió mi abuelo dirigiéndose a sus dos cuñadas. Que no le hemos dado las gracias, ya lo creo, y me parece, aquí para entre nosotros, que nos ha salido muy bien, contestó mi tía Flora. Sí, te salió perfectamente, yo te admiré, dijo mi tía Celina. Tú también se lo has dicho muy bien. Sí, la verdad es que estoy bastante contenta de mi frase sobre los vecinos amables. ¿Y eso? ¿Y a eso lo llamáis dar las gracias? Exclamó mi abuelo. Eso sí que lo he oído, pero ¿cómo me iba yo a figurar que se refería a Swan? ¿Podéis estar seguras de que él no se ha enterado? Ya lo creo, Swan no es tonto, y no me cabe duda de que ha sabido apreciarlo. No iba a decirle cuántas eran las botellas y lo que costaban. Mis padres se quedaron solos. Sentáronse un momento y luego mi padre dijo, bueno, pues si tú quieres, subiremos a acostarnos. Como quieras, aunque yo no tengo pizca de sueño, y no será ese anodino helado de café el que me haya desvelado. Veo luz en la cocina, y ya que Francisca está levantada esperándome, voy a decirle que me desabroche el corsé mientras que tú te desnudas. Y mi madre abrió la puerta con celosía del vestíbulo que daba a la escalera. La oí que subía a cerrar su ventana. Sin hacer ruido, salí al pasillo. Tan fuerte me latía el corazón que me costaba trabajo andar. Pero ya no me latía de ansiedad, sino de espanto y de alegría. Vi en el hueco de la escalera la luz que proyectaba la bujía de mamá. Por fin la vi a ella y eché a correr hacia sus brazos. En el primer momento me miró con asombro, sin darse cuenta de lo que pasaba. Luego, en su rostro se pintó una expresión de cólera. No me decía ni una palabra. En efecto, por cosas menos importantes que aquella, había estado sin dirigirme la palabra varios días. Si mamá me hubiera hablado, eso habría sido reconocer que se podía seguir hablando conmigo. Y además me hubiese parecido aún más terrible cosa, como señal de que ante la gravedad del castigo que me esperaba, el silencio y el enfado eran pueriles. Una palabra hubiera sido la tranquilidad con que se contesta a un criado cuando ya está decidido a despedirle. El beso que se da a un hijo cuando se le manda a sentar plaza. Beso que se le hubiera negado si todo se redujera a una desavenencia de 2 días. Pero mamá oyó a mi padre subir del tocador en donde estaba desnudándose, y para evitar el regaño que me echaría, me dijo con voz entrecortada por la cólera, anda, corre por lo menos, que no te ve aquí tu padre esperando como un tonto. Pero yo seguía diciéndole, ven a la alcoba a darme un beso. Aterrorizado al ver cómo ascendía por la pared el reflejo de la bujía de mi padre, pero utilizando su inminente aparición como un medio de intimidación en la esperanza de que mamá, para que mi padre no me encontrara allí si ella seguía negándose, me dijera, vuelve a tu cuarto, que yo iré. Pero ya era tarde, mi padre estaba allí, delante de nosotros. Murmuré sin querer estas palabras que no oyó nadie. Estoy perdido.
Pero no hubo nada de eso. Mi padre me negaba constantemente licencias que se me consentían en los pactos más generosos otorgados por mi madre y mi abuela, porque no daba importancia a los principios y para él no existía el derecho de gentes. Por un motivo contingente o sin motivo alguno, me suprimía a última hora un paseo tan habitual ya, tan consagrado, que no se me podía quitar sin cometer dolo, o hacía lo que aquella noche, decirme que me fuera a acostar, sin más explicaciones. Pero precisamente por carecer de principios, en el sentido que daba a las palabras mi tía, tampoco tenía intransigencia. Me miró un momento, con cara de extrañeza y de enfado, y en cuanto mamá le explicó con unas cuantas frases embrulladas lo que había pasado, le dijo: pues mira, ya que decías que no tenías sueño, vete con él y estate un rato en su alcoba. Yo no necesito nada. Pero el que yo tenga o no sueño no tiene nada que ver. A este niño no se le puede acostumbrar a... Si no es acostumbrar a nada, dijo mi padre, encogiéndose de hombros. Ya ves que el niño tiene pena. El pobre tiene un aspecto atroz. No hay que ser verdugos. ¿Qué vas a sacar en limpio con que se te ponga malo? Ya hay que, ya que hay dos camas en su cuarto, di a Francisca que te prepare la grande. Y por esta noche duerme en su alcoba. Vamos, buenas noches. Yo no tengo tantos nervios como vosotros, voy a acostarme. No era posible dar las gracias a mi padre. Lo que él llamaba sensiblerías le hubiera irritado. Yo no me atrevía a moverme. Allí estaba el padre aún delante de nosotros, enorme, envuelto en su blanco traje de dormir y con el pañuelo de cachemira que se ponía en la cabeza desde que padecía de jaquecas, con el mismo ademán con que Abraham, en un grabado copia de Benozzo Gozzoli que me había regalado Swann, dice a Sara que tiene que separarse de Isaac. Ya hace muchos años de esto. La pared de la escalera por donde yo vi ascender el reflejo de la bujía ha largo tiempo que ya no existe. En mí también se han deshecho muchas cosas que yo creí que durarían siempre, y se han alzado otras nuevas, preñadas de penas y alegrías, nuevas que entonces no sabía prever. Lo mismo que hoy me son difíciles de comprender muchas de las antiguas. Hace mucho tiempo también que mi padre ya no puede decir a mamá: vete con el niño. Para mí nunca volverán a ser posibles horas semejantes, pero desde hace poco otra vez empiezo a percibir, si escucho atentamente, los sollozos de aquella noche, los sollozos que tuve valor para contener en presencia de mi padre y que estallaron cuando me vi a solas con mamá. En realidad, esos sollozos no cesaron nunca, porque la vida va callándose cada vez más en torno mío. Es por lo que los vuelvo a oír, como esas campanillas de los conventos, también veladas durante el día por el rumor de la ciudad, que parece que se pararon, pero que tornan a tañer en el silencio de la noche. Aquella la pasó mamá en mi cuarto, en el mismo momento en que acababa de cometer una falta tan grande que ya esperaba que me echaran de casa. Mis padres me concedían mucho más de lo que hubiera logrado de ellos, como recompensa de una buena acción. Y hasta en aquella hora en que se manifestaba de modo tan benéfico el comportamiento de mi padre conmigo, conservaba algo de aquel carácter de cosa arbitraria e inmerecida que le distinguía, y que derivaba de que su conducta obedecía más bien a circunstancias fortuitas que a un plan premeditado. Y puede ser que hasta aquello que yo llamaba su severidad, cuando me mandaban a acostarme, era menos digno de ese nombre que la severidad de mi madre o de mi abuela, porque su naturaleza, mucho más distinta de la mía en ciertos puntos que la de mi mamá y mi abuelita,
Probablemente no había adivinado hasta entonces lo que yo sufría todas las noches. Cosa que ellas sabían muy bien, pero que querían lo bastante para no consentir en ahorrarme esa pena. Querían enseñarme a dominarla con objeto de disminuir mi sensibilidad nerviosa y dar fuerza a mi voluntad. Mi padre, que sentía por mí un afecto de otro género, no sé si hubiera tenido ese valor, pero una vez que comprendió que yo pasaba pena, dijo a mi madre que fuera a consolarme. Mamá se quedó aquella noche en mi cuarto, y como para no aguar con remordimiento alguno esas horas tan distintas de lo que yo lógicamente me esperaba, cuando Francisca preguntó, al comprender que pasaba algo viendo a mamá sentada a mi lado, mi mano en la suya y dejándome llorar sin reñirme, ¿qué le sucedía al señorito que lloraba tanto? Mamá contestó, ni él mismo lo sabe, está nervioso, prepárame enseguida la cama grande y suba usted a dormir. Y así, por vez primera, mi pena no fue ya considerada como una falta punible, sino como un mal involuntario que acababa de tener reconocimiento oficial, como un estado nervioso del que yo no tenía la culpa, y me cupo el consuelo de no tener que mezclar ningún escrúpulo a la amargura de mi llanto, de poder llorar sin pecar, y no fue poco el orgullo que sentí delante de Francisca por esa vuelta que había dado las cosas humanas, que una hora después de aquella negativa de mamá de subir a mi cuarto, y de su desdeñoso recado de mandarme a dormir, me elevaba a la dignidad de persona mayor y de un golpe me colocaba en una especie de pubertad de la pena, de emancipación de las lágrimas. Debía sentirme feliz y no lo era. Parecíame que mi madre acababa de hacerme una primera concesión que debió costarle mucho, que era la primera abdicación, por su parte, de un ideal que para mí concibiera y que ella, tan valerosa, se confesaba vencida por primera vez. Que si yo había ganado una victoria, era a ella quien se la gané. Que había logrado, como pudieran haberlo hecho la enfermedad, las penas o los años, aflojar su voluntad y quebrantar su ánimo, y que aquella noche comenzaba una era nueva y sería una triste fecha. De haberme atrevido, habría dicho a mamá, no, no quiero, no te acuestes aquí. Pero conocía bien aquella práctica discreción suya, realista diríamos hoy, que templaba en su persona la naturaleza ardientemente idealista de mi abuela y me daba cuenta de que ahora que el mal ya estaba hecho, preferiría dejarme saborear por lo menos el placer de la calma y no ir a molestar a mi padre. Verdad que el hermoso rostro de mi madre tenía aún el brillo de la juventud, aquella noche en que me guardaba cogidas las manos intentando acabar con mi llanto. Pero precisamente me figuraba que aquello no debía ser, y su cólera habría sido menos penosa para mí, que aquella dulzura nueva, desconocida de mi infancia, y que con una mano impía y furtiva acababa de trazar en su alma la primera arruga y pintarle la primera cana. Esta idea me hizo llorar aún más, y entonces vi a mamá que conmigo no se dejaba nunca llevar por ningún enternecimiento, dejarse ganar de pronto por el mío, y vi que refrenaba sus ganas de llorar. Como se diera cuenta de que yo lo había notado, me dijo riendo, este gorrión, este tontito, va a volver a su mamá tan boba como él, si seguimos así. Vamos a ver, ya que ninguno de los dos tenemos sueño, en vez de estar aquí cansándonos los nervios, hagamos algo. Vamos a coger un libro de los tuyos. Pero yo no tenía allí ninguno. ¿No te disgustarías luego si te sacara ahora los libros que te va a regalar la abuela el día de tu santo? Piénsalo bien. ¿No vas luego a quejarte de que no te dan nada pasado mañana? La proposición me encantó. Y mamá fue por un paquete de libros que a través del papel que los envolvía no me dejaron adivinar más que su forma apaisada, pero que ya en este su primer aspecto, aunque sumario y velado,
eclipsaban a la caja de pinturas del día de Año Nuevo y a los gusanos de seda del año anterior. Los libros eran La Mare au Diable, François Le Champi, La Petite Fadette y Le Maîtresse Sonneau. Según supe más tarde, mi abuela había escogido primeramente las poesías de Musset, un volumen de Rousseau e Indiana, que si juzgaba las lecturas frívolas tan dañinas como los bombones y los dulces, no creía, en cambio, que los grandes hálitos del genio ejercieran sobre el ánimo, ni siquiera el de un niño, una influencia más peligrosa y menos vivificante que el aire libre y el viento suelto. Pero como mi padre casi le llamó loca al saber los libros que quería regalarme, volvió ella en persona al librero de Joy Le Vicomte para que yo no me expusiera a quedarme sin regalo. Hacía un día de fuego y regresó tan mala que el médico advirtió a mi madre que no la dejara cansarse así. Y cayó sobre las 4 novelas campestres de Jorge Sand. Hija mía, decía a mamá, nunca podré decidirme a regalar a este niño un libro mal escrito. Página 56.